Buenos días, yo soy José Correa y mi grupo está conformado por Ricardo Briceño y Jesús Berríos. Nosotros vamos a presentar un sistema para el concurso de robótica de la Universidad Valle del Monboy. Voy a dar una breve explicación sobre las operaciones de edición en nuestro sistema. Para editar una categoría se requiere del identificador y los datos que se desean modificar, es decir, el nombre de la categoría y el identificador de la modalidad. Primero se comprueba si la modalidad que se va a sustituir existe. En caso afirmativo se recorre el arreglo de categorías y al encontrar aquella categoría cuyo identificador es el mandado por el parámetro del método de la clase, se sustituyen los datos de la categoría. Por otra parte, para editar un equipo participante, los requerimientos son los mismos, el identificador del participante y los datos propios del objeto, es decir, la lista de integrantes y la lista de categorías inscritas. Primero se verifica que todas las categorías inscritas estén registradas y luego se recorre el arreglo de participantes para encontrar aquel que se desea editar y se sustituyen los datos. Buenos días, mi nombre es Ricardo Briceño y voy a explicar brevemente sobre las operaciones de inserción en nuestro sistema. Para insertar una modalidad se requiere de un solo dato, el nombre de la modalidad. Luego se crea un identificador único y se almacena en el arreglo de modalidades, en el arreglo que corresponde. Para poder insertar una categoría se requieren de dos datos, el nombre de la categoría y el identificador de la modalidad a la cual pertenece. Primero se comprueba que la calidad ya exista o ya esté registrada para luego crear el identificador único y almacenar la categoría en el arreglo de categorías. Para poder insertar un equipo participante se requieren de dos listas o de dos datos, los nombres de los integrantes y los identificadores a las categorías en las que se inscribió el equipo. Primero se va a verificar que todas las categorías estén registradas para luego crear el identificador único del equipo y registrarlo en el arreglo de participantes. Y para insertar un patrocinador se requiere del nombre del patrocinador, sus datos y del identificador del equipo que patrocina. Luego primero se va a verificar que el participante esté registrado para luego crear el identificador único del patrocinador y registrarlo en el arreglo de patrocinadores. Buenos días, soy José Correa y voy a dar una breve explicación de las operaciones de eliminación, existencia y muestra de nuestro sistema. La operación de muestra es igual en todos los casos. Se retorna el arreglo que contiene los datos. Sin embargo, existe una opción para mostrar los equipos participantes inscritos en cierta categoría para la cual se requiere el identificador de una categoría. Primero se verifica la existencia de la categoría y luego se recorren los arreglos de participantes y las categorías inscritas por cada participante. En caso de que el identificador de la categoría coincida con algún identificador de las inscripciones de algún participante, se agrega dicho participante al arreglo de participantes inscritos declarado previamente. Al final se devuelve el arreglo de participantes inscritos. Para eliminar una categoría se requiere del identificador. Se recorre el arreglo de categorías en busca del identificador y si se encuentra es eliminado del arreglo. Para eliminar un participante se requiere del identificador. Se recorre el arreglo de participantes en busca del identificador y si se encuentra es eliminado del arreglo. Por último, para eliminar la inscripción de un equipo en una categoría se requiere del identificador del equipo y el identificador de la categoría. Primero se verifica que la categoría esté registrada para luego recorrer el arreglo de participantes y buscar aquel que le corresponda el identificador dado por el parámetro del método. Al encontrar el participante, se obtiene el índice de la categoría dentro de las inscripciones del equipo y se elimina.
Para saber si existe una modalidad, simplemente se toma un identificador y a través de una bandera inicializada en false, se recorre el arreglo de modalidades y si se halla la modalidad, la bandera cambia a true. Al final se retorna el valor de la bandera. Este mismo procedimiento se aplica con todos los métodos de existencia en nuestro sistema. Voy a presentar el funcionamiento de nuestro sistema para el concurso de robótica de la Universidad Vida del Monboy, comenzando por los endpoints de las modalidades. Primero el endpoint get, que tiene esta ruta, localhost o el host de la computadora, el puerto 3000 y la ruta modalidades. Primero que todo debe ejecutarse el programa ya que esté ejecutado, esté corriendo el servidor, podemos obtener los datos que están ya registrados en los controladores. Se obtienen esos datos. Esos datos están ahí para hacer las pruebas mucho más fácil. El otro endpoint, la otra ruta que se creó para la sección de modalidades, es la de post, con un método post. Este tenía método get, este tiene método post. Este endpoint toma por el body el nombre de la modalidad. Si se desea ingresar, solamente se requiere de este JSON. Y como se puede ver, aquí voy a abrir se ha ingresado una nueva modalidad de soluciones industriales, está repetida, ahí se puede ver, y se obtiene ahí el ID único que se creó por esta función, Ya en las partes de categorías tenemos un get categorías, tiene esta ruta y es método get, devuelve una lista con todas las categorías. Para ingresar una categoría se utilizaría esta ruta con método post. Solamente necesita el nombre de la categoría y el identificador de la modalidad para que esté ingresado. Aquí se puede ver, ya está ingresado, se devuelve una lista, un arreglo con todas las categorías. Y en el caso de que, por ejemplo, inserto un identificador que no existe, no va a ingresar a registrar esta categoría, sin embargo va a devolver este arreglo igualmente. En otro caso, si se omite algún dato o se deja el body vacío, simplemente va a mandar un mensaje de error. Con el status patch request 400 diciendo error en los datos de entrada, es decir, en el body. Tenemos un método put que necesita el identificador de la categoría por los parámetros de la URL. Como se puede ver aquí, este ejemplo corresponde a esta categoría, y para el body se necesita los mismos datos que en el post, categoría y la modalidad. Como se puede ver, si yo ejecuto de esta manera me va a dar un status 400 y un mensaje diciendo que los datos de entrada son erróneos. Si yo ejecuto esto con una modalidad que no existe, no va a realizar la actualización de los datos.
Pero si yo, por ejemplo, utilizo esta modalidad y la ingreso para actualizar, se va a tomar los datos como se puede ver aquí. Por último, para eliminar una categoría, voy a mostrar todas las categorías y voy a tomar este ID. Aquí está el ID. Yo ejecuto esto, me devuelve el arreglo sin esta categoría, la ha eliminado. Pero si yo ingreso una categoría que no existe, dice un mensaje not found 404 y la información, no existe esta categoría. En la sección de equipos tenemos un get participantes que devuelve un array con todos los participantes que ya están registrados en el archivo de los controladores, y tenemos un get participantes inscritos donde aquí en la URL método get insertamos el identificador de una categoría y por ejemplo aquí no se encuentran equipos inscritos. Si no existe igualmente el identificador, va a mandar el mismo mensaje. Pero si mandamos, por ejemplo, esta categoría por la URL, vamos a ver que devuelve una lista con aquellos participantes que están inscritos en esa categoría. Aquí hay dos. Voy a agarrar esta categoría. Si tomo esta categoría y la pongo en la URL, me va a devolver solamente un participante. En la sección, okay, tenemos un post con la misma URL que el get, que necesita de dos datos, un arreglo de integrantes y un arreglo con las categorías. Y como podemos ver aquí en este get, tenemos solamente dos equipos participantes, y si ingreso este equipo, primero debo fijarme que existan las categorías, porque si no, no lo ingresa. Y como vemos, aquí ya hay tres participantes. Ahora, si yo no ingreso algún dato, me va a dar un error en los datos de entrada y un status bad request. En el put se requieren los mismos datos. Si yo quiero actualizar un equipo participante, necesito el identificador único en la URL. Aquí obviamente el método put para actualizar. Y por ejemplo voy a cambiar y voy a eliminar el de los integrantes a Jesús. Este sería por el URL. Se puede ver que es este equipo y ha sido Jesús eliminado de los integrantes del equipo. Ahora, si no ingreso todos los datos, me va a dar un error en los datos de entrada. Y si si ingreso algún identificador que no se encuentra registrado, no va a ejecutar ningún cambio. Para eliminar algún participante, solamente se necesita de el identificador. Por ejemplo, aquí si envío un identificador que no existe, dice que no existe el equipo participante con dicho identificador y me da un status 404. En cambio, si yo envío por la URL, este es el endpoint, método delete, me va a eliminar de los participantes aquel que tenga este identificador. Antes habían tres participantes, como habíamos visto. Ahora solamente hay dos participantes. Para eliminar la inscripción de un participante o una inscripción, vamos a ver primero todos los participantes que hay registrados y ver aquellas categorías en las que se inscribieron
y vamos a eliminar esta categoría de el equipo, de este equipo. Para eliminar se requiere del identificador del equipo y se requiere del identificador de la categoría. Como podemos ver, aquí está la categoría en el equipo y la voy a eliminar. Quedó solamente inscrito en una categoría. En la sección de patrocinantes podemos ver un método get que devuelve todos aquellos patrocinantes que ya están registrados en el archivo de controlador de los patrocinadores, como se puede ver. Y hay un método post que sirve para ingresar o insertar algún patrocinante. Aquí se necesitan dos datos. Como se puede ver, si solamente se ingresa un dato, dice error en los datos de entrada y un status 400 de bad request. Ahora, si yo ingreso los datos requeridos, me va a devolver una lista actualizada con todos aquellos patrocinantes que han sido registrados. Por último, vamos a mostrar las pistas del sistema. Este sería el index, que me da 3 links para visitar las diferentes secciones de la página del sistema. Por ejemplo, en modalidades nos va a mostrar el nombre de las modalidades, de la modalidad y las categorías que tiene. En los equipos participantes nos va a mostrar el identificador, los integrantes del equipo, las categorías inscritas y los patrocinantes. En la patrocinantes devuelve una lista con los nombres de todos los patrocinantes. Los datos iniciales van a ser estos. Como se puede ver, gracias por su atención.